Llegar a Estados Unidos no es haber cumplido la meta del sueño estadounidense o del sueño de las oportunidades. Llegar a Estados Unidos hace parte del inicio de este proceso de emigrar y este proyecto de vida que tenemos. Y hoy quiero hablarte de 4 factores súper importantes que debes tener en cuenta en el proceso de reubicarte en los Estados Unidos y que esto se dé de forma exitosa. Mi nombre es Diana Páez y hoy seré tu host. Buenas, ¿cómo me los trata la vida? Yo los extrañaba. Duré 2 semanas sin traerles podcast porque la primera semana mi hija estaba de cumpleaños, teníamos visita de Colombia. La segunda semana nos enfermamos de una virosis mutante que no me permitió por temas de voz grabarles podcast, pero hoy ya que estoy en mis 5 sentidos, que me siento bien, quiero venir a hablarles de un tema bien interesante que he recopilado a lo largo de las asesorías que he venido realizando porque me contactan muchas personas para hacer su proceso de reubicación a Estados Unidos y siempre les hablo de un tema específico y es que llegar a Estados Unidos hace parte del inicio de lo que se debe construir cuando estamos emigrando en este país. Claro que es importante y por eso vamos a hablar de 4 factores súper importantes. Uno de esos es el factor legal, obviamente, que es cómo llegamos a Estados Unidos y nos ubicamos estratégicamente, pero esto hay que sumarle muchas cosas más. O sea, llegar a Estados Unidos hace parte del inicio, luego viene todo el otro tema de reubicación. Entonces vamos a empezar con los 4 factores, se los voy a nombrar así rapidito y voy a empezar a hablar de uno por uno para que ustedes lo puedan entender y podamos aquí conversar chévere y les voy a hablar de las experiencias y por qué he definido estos 4 factores como los más importantes en el proceso de reubicación. Esto quizás es para ti si estás pensando en emigrar a Estados Unidos o es para ti si estás en Estados Unidos y te sientes realmente estancado. Los 4 frentes que debemos tener en cuenta son el frente legal, el frente laboral, el frente estatal y el frente profesional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con estos factores, estos 4 factores, vamos a poder tener un proceso de reubicación totalmente exitoso. Si descuidamos cualquiera de estos factores, vamos a sentirnos quizás que estamos estancados o que este país no es lo suficiente o que es que emigrar no era como me lo pintaban. Cuando tenemos esto claro desde el principio, podemos establecer qué hacer en cada uno de los sentidos. Entonces, el primer frente siempre va a ser el legal. ¿Por qué? Porque debemos establecer con qué estrategia migratoria vamos a llegar a Estados Unidos o con qué estrategia migratoria vamos a cambiar, digamos que, de estatus. A esto siempre le llamo que es muy importante establecer qué nos aplica a nosotros y que lo que te aplique a ti puede que no le aplique al vecino. Y como hispanos tenemos la bendita maña, porque es una maña que tenemos de comparar nuestros procesos con los demás y pensar que quizás lo que le aplicó a esa persona me puede aplicar a mí. Entonces, lo primero que debemos establecer es una consulta con un experto, un abogado que nos pueda ayudar y nos pueda, basado en las leyes de migración, decir a qué podemos aplicar. Ustedes no saben que quizás hay leyes a las que podemos aplicar por nacionalidad, por situación de cómo entramos al país, por también como el año en el que entramos al país, si tenemos un familiar acá, si no tenemos un familiar acá. Es decir, todo nos puede variar y el proceso puede ser diferente. Con esto quiero decirles y quiero aclararles que hay una parte muy importante en la que ustedes deben separar a quién le preguntan qué les puede aplicar y qué no. Se los digo yo, que tengo todo el proceso de reubicación en Estados Unidos y que de hecho mucho de esto lo vamos a hablar en la membresía que lancé esta semana. Esa membresía en la que ustedes van a tener toda esta información más desmenuzadita, contenido exclusivo que yo no les he contado en el podcast, pero básicamente vamos a hablar de por qué es importante que ustedes consulten con un abogado de migración. Yo les había dicho en algunas historias y en mis redes sociales les he contado que yo estoy en mi proceso de sacar la certificación como preparadora de formas o paralegal. Y siendo y haciendo y estudiando esto y conociendo las leyes un poquito más a fondo, sigo insistiéndoles en que deben ser ustedes los que consulten a un abogado de migración porque son ellos quienes les pueden dar un consejo legal para que ustedes tomen acción frente a algo que les pueda aplicar. A esto quiero decirles que si ustedes ya conocen el proceso al que deben aplicar porque un abogado de migración se los ha dicho, ahí sí un paralegal puede ayudarles a completar las formas, puede ayudarles a meter la solicitud, pero basado en toda la información que ustedes le den. Entonces, si ustedes están buscando un paralegal para cumplir esta primera fase, ¿cierto? El paralegal, para que les dé un consejo migratorio porque les sale más económico, yo, mis queridos amigos, desde el corazón, desde lo más profundo de mi alma y desde el conocimiento que tengo estudiando para ser paralegal,
que no se metan en eso, no porque no tengamos el conocimiento para darles un consejo migratorio, sino por ley no se puede hacer. Son los abogados de migración los que conocen las leyes más a fondo y son ellos quienes pueden darles a ustedes un consejo legal migratorio. Ya como les dije, si ustedes ya conocen el proceso, ya saben qué les puede aplicar, ya saben qué deben hacer, pues ahí sí entran los paralegales o preparadores de formas a ayudarles a llevar este proceso y obviamente en muchas ocasiones sí suele ser más económico, pero no va a darles o impartirles un consejo legal migratorio. Entonces, una vez establecemos esto, es como la base, ¿cierto? Vamos a ver esto como un pastel. Yo aquí, para las personas que me están escuchando, yo soy demasiado gráfica. Entonces vamos a ver esto como un pastel. El pastel tiene una base. Esa base empieza con, digamos que el pastel para llegar a Estados Unidos y reubicarnos en Estados Unidos. Luego de esa base, que es la parte legal migratoria, sigue un poquito de la cubierta, ¿cierto? Que es a dónde vamos a llegar y cómo nos vamos a establecer migratoriamente en un estado y cómo nos vamos a establecer también familiar o personalmente, ya sea porque vengamos solos, ya sea porque vengamos con familia o ya sea porque vengamos en pareja. Debemos definir a qué estado podemos aplicar, en qué estado nos podemos reubicar. Y muchas personas me preguntan, Diana, ¿qué estados me recomiendas? En este momento yo puedo decirles que hay 3 estados que confío, que creo, que he hecho la investigación y que siento que están en totalmente desarrollo para las personas que quieren reubicarse en Estados Unidos. El primer estado es el estado de Texas, por favor, o sea, yo vivo acá y veo a diario cómo está en crecimiento y en desarrollo este estado, aún manteniéndose con un costo de vida muy bueno, excepto Austin, pero muy bueno, ¿cierto? Entonces, Texas es un estado que se mantiene, está en desarrollo, pero obviamente se mantiene su buen costo de vida. Seguimos con el estado de Utah. Utah también tiene muchísimas ciudades que les permite a ustedes poder ir a vivir, está en total desarrollo también y se mantiene el costo de vida. Y ni decirles en Ohio, que hace poco estuve allá, y que tiene ciudades que también les pueden ayudar a ustedes a mantener un buen costo de vida y que está en desarrollo, pues que les puede ayudar también a conseguir un buen empleo. Ahora, todos los estados tienen sus pros y sus contras. Hay que establecer que lo que te funciona a ti no me funciona a mí, que el estilo de vida que tú tienes puede ser que no sea como el mío. Y es por eso que nosotros necesitamos contar con un equipo experto que nos pueda ayudar en este proceso de reubicación. Un realtor que conozca el estado, un realtor o un agente de inmobiliaria que nos pueda ayudar a buscar un apartamento en una ciudad de acuerdo a nuestro presupuesto y de acuerdo a lo que nosotros estamos dispuestos a pagar. No es lo mismo que yo venga con un estatus como estudiante que quiere algo muchísimo más económico, a que si yo vengo con mi familia, con mis hijos y que necesito una zona de la ciudad muy segura, cerca de una zona escolar que me permita que ellos vayan a la escuela y que tengan un nivel educativo muchísimo más alto o muy bueno. Entonces hay que establecer esto que sería la segunda parte, ¿cierto? Porque claro, entonces ya tenemos, digamos, nos aprobaron la visa, una visa de trabajo, nos vamos para Estados Unidos, listo, viene la parte de dónde me voy a ubicar, ¿cierto? ¿A dónde voy a llegar? Entonces es muy importante que ustedes puedan establecer y puedan hacer también una investigación frente a cómo es el estilo de vida de ustedes. No vamos a llegar a un estado en donde neva si a mí no me gusta el frío. O no voy a llegar a un estado de casi los 8 meses, o los 12 meses del año, perdón, está caliente como en Texas, si yo odio y detesto el calor. Pues les voy a decir, yo odio y detesto el calor, pero terminé en Texas. O sea, yo vengo de Bogotá, que para los que son de Colombia saben que Bogotá pues estaba frío. Digo estaba porque he visto varios videos que eso se calentó la cosa. Pero cuando yo vivía en Bogotá en el año 2016, Bogotá era frío. O sea, uno todavía tenía que ponerse su chaquetica, su busito, sus botas, su pashmina. No sé si eso todavía exista. Me siento viejísima diciendo esto. ¿Pashmina? ¿Todavía se dice pashmina? No sabemos. Bufanda. Ok, lo que sea, bufanda, gorrito, todavía se usaba, ¿cierto? Pero llegué a Texas y, madre, pues ya me adapté y me gusta vivir acá, ¿sí? Pero hay que establecer también a lo que podemos ceder, los no negociables de nosotros para vivir en un estado o no, en una ciudad o no, y lo que sí podemos ceder un poquito. Entonces luego llegamos a la segunda parte, que es establecernos. La tercera parte del pastel, ¿cierto? Digamos lo que el relleno, lo que vamos a disfrutar, ¿cierto? Va a ser la parte laboral. Y esto va muy ligado a la parte estatal. Yo no voy a llegar a un estado en donde el nivel de empleo es bajo, el pago por hora es bajo y el costo de vida es elevadísimo. En este momento yo no quiero generalizar estados porque lo que les digo, lo que a Diana no le funcionó,
puede que a otras personas les funcione. Pero estados como California, como la Florida, como New York, para empezar, son estados que realmente tienen un costo de vida muy elevado, que su pago no es tan elevado al principio, porque por ejemplo, si no estoy mal, y esperen, antes de darles este dato, quiero decir cuál es el mínimo por hora en la Florida. El pago mínimo por hora en la Florida es de $12 la hora. Con esto quiero decir que no es que $12 les van a pagar, es el mínimo estatal. Oigan, y tuve un dilema con un video que publiqué esta semana, hablándoles de la membresía que estaba lanzando, donde hablo de los mínimo por hora. Oigan, los pagos mínimo por hora estatal no significa que eso es lo que te vayan a pagar. Significa que es una medida que el Estado establece para que un empleador no te vaya a pagar menos de eso. ¿Sí? No significa que no te van a pagar más, claro que te pueden pagar mucho más, pero de ahí el mínimo establecido no puede ser menos. Por ejemplo, en Texas es 7.25, que te paguen 7.25 hoy 2024, en Texas es casi imposible, pero que la ley dice no te pueden pagar menos de esto porque no falta el abusivo que exista que te quiera pagar menos, ¿cierto? ¿Existen excepciones? Claro que sí. Por ejemplo, las personas que son o que trabajan en restaurantes y que son meseras o meseros, ¿cierto? Que tienen un pago mínimo de 2 algo, en este momento se me escapó un poquito el dato, pero que ellos ganan por propinas, entonces hacen más que el mínimo por hora, ¿cierto? Pero esto es una medida básica, no significa que eso te vayan a pagar. Y tengo muchas conversaciones con personas de, es que eso no me pagan aquí en California, es que esto no me pagan. No, es que el mínimo establecido es 16, por ejemplo, en California no te pueden pagar menos de eso, pero que te paguen 16 es muy raro, ¿cierto? Que te paguen el mínimo, aunque para todo hay, ¿cierto? Existen personas que pagan eso y porque hay gran demanda, claro, porque hay muchas personas que quieren trabajar, pues entonces la gente aprovecha para pagar lo mínimo y no para establecer un salario más alto. Entonces, ese relleno del que les hablo, que es la ubicación laboral, va muy acorde a la reubicación estatal, ¿cierto? Yo no voy a llegar a un estado en donde sé que de pronto mi carrera no tiene un boom. Sí, de pronto yo estoy en el área de tecnología y yo no voy a llegar a un estado donde no hay nada de desarrollo, no hay nada de innovación, porque mi madre va a perder el tiempo y no voy a poder desarrollarme profesionalmente, que es el cuarto factor, como yo quiero, ¿sí? Entonces hay que establecer la parte del rellenito, que es lo que nos va a mantener y nos va a ayudar a salir adelante en el estado o en la ciudad en la que estemos. A veces decimos, es que me siento estancado en este estado, muévete. Es que no siento que avance. Ok, mira y revisa tus opciones. La idea no es quedarnos en la queja. Oigan, y con este proceso de reubicación es muy común que podamos entrar en la parte de victimizarnos. Se los digo porque yo he entrado en esa parte también de, es que esto no funciona, porque el sistema no funciona así, porque el sistema si fuera diferente, si tuviéramos más oportunidades. O sea, yo a veces digo como, ¿por qué para los colombianos no existe que entremos a la lotería de visas? ¿Cierto? Quisiera que fuera diferente el sistema, pero tengo dos opciones, o quejarme o decir, pues madre, no, o sea, hay más posibilidades y hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, estas dos cosas van muy ligadas, ¿no? La parte laboral con la parte estatal. La parte laboral, ubicarnos laboralmente en Estados Unidos es otro trabajo, ¿sí? A veces vemos personas que se desgastan 2 o 3 trabajos y que ninguno de los 2 o 3 trabajos los hacen felices. Y yo digo, si tú viniste a un país de las oportunidades a hacer lo mismo que estabas haciendo en tu país, a estar estresado por dinero, pero acá peor porque estás sin familia, ¿cierto? Porque no tienes una red de apoyo, porque no puedes desarrollar tu carrera, entonces realmente, ¿a qué viniste? Si no estás saliendo de esa zona de confort. Yo sé que al principio es difícil y créanme que esto se los estoy diciendo desde la parte que a mí me ha tocado tener 2 o 3 trabajos. Pero establecerse en Estados Unidos tiene que ir más allá de lo que de lo que sentimos cómodo. Vivir en Estados Unidos debe ser un proceso de reubicación que lleva quizás meses, años, para unas personas más años que para otras, pero que debe ser un proceso con el que lleguemos a un fin y con el que tengamos un fin, y debe ser un proceso en el que tengamos un objetivo establecido claro y que sepamos para dónde vamos. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, esta vaina se jodió, porque siempre nos vamos a ver iguales. Ahora, otra cosa es que somos muy del presente. Y yo sé que escuchamos en todo el tiempo de piensa en el presente, no pienses en el futuro, no pienses en tu pasado, lo que pasó, pasó entre tú y yo, lo que pasó, lo que pasó, pasó. Pero cuando yo tengo asesoría, yo les digo que es muy importante que puedan establecer, ¿cierto? Lo presente, pero también revísense, no, pero también establezcan cómo se ven en 2 años.
porque las decisiones que yo estoy tomando hoy, laboralmente, estatalmente, migratoriamente, me van a beneficiar o me van a afectar a mi yo de 2 años, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Si yo no pensara en 2 años, que en 2 años yo, por ejemplo, cuando trabajaba en un restaurante, quería ser coordinadora de marketing, pues yo no me hubiese esforzado por salir de ese trabajo que tenía, que era cómodo, quedarme solo con el trabajo de niñera, invertir ese tiempo que no estaba en el restaurante en educarme y conseguir el trabajo de mis sueños. No todo lo podemos tener. O sacrificamos tiempo o sacrificamos dinero. Ahora, hoy tú qué estás sacrificando para llegar a ese objetivo que quieres, ¿cierto? Para lograr ese objetivo de reubicación exitoso. Reubicarse exitosamente en Estados Unidos no es llegar a Estados Unidos. Ubicarse exitosamente en Estados Unidos es poder establecer estos 4 factores que son la parte migratoria, la parte estatal, la parte laboral y la parte profesional, y sentirme cómodo con lo que estoy viviendo y sentirme cómodo con lo que estoy ganando y sentirme cómodo con el tiempo que le estoy dedicando a formarme o simplemente a tener un espacio libre para mí y para mi familia. Si yo siento que en mi vida en Estados Unidos no tengo esos 4 factores desarrollados o no estoy trabajando en pro de ellos, pues realmente mi proceso de reubicación en Estados Unidos se va a ver estancado. Y es cuando decimos, siento que no avanzo en este país. ¿Ok? Entonces, el cuarto hace parte de la reubicación profesional. Pero para tener una reubicación profesional yo tengo que establecer primero cómo voy a hacer laboralmente, cómo me voy a mantener y luego cómo empiezo a desarrollar lo que estoy haciendo hoy laboralmente que me va a afectar o que me va a beneficiar en un futuro. Y digo que me va a beneficiar porque debemos pensar en que esas decisiones van a hacerlo así. Es normal, y con eso no quiero decirles como van a llegar a Estados Unidos y ya van a conseguir el trabajo de sus sueños, o van a llegar a Estados Unidos y ese primer trabajo va a ser en pro de la parte profesional que quieren desarrollar. ¿Por qué no? Quizás les estaría mintiendo y quizás estaría hablándoles desde una fantasía. Nosotros llegamos a Estados Unidos y empezamos a trabajar en lo que sea porque necesitamos mantenernos en Estados Unidos, porque acá los biles no paran, porque acá las cuentas no paran, y porque acá, como se gana en dólares, pues también se gasta en dólares. Entonces, claro, al principio puede que no sea fácil. A lo que me refiero es no quedarnos en esa zona de confort, de estoy ganando bien, tengo 3 trabajos, gano bien y eso es lo que importa. Si es tu meta, maravilloso. Si tu meta es venir a Estados Unidos a hacer plata como sea y devolverte para tu país, maravilloso. Pero si tu meta no es esa y te estás desgastando, estás sin familia, te estás gastando tu salud y no logras ese objetivo migratorio, realmente no estás haciendo nada. Yo les decía en un podcast, el primer podcast que lancé cuando lancé este webinar, cuando lancé Charlamos, y era: emigrar es un proyecto de vida. Emigrar es un proyecto de vida que no finaliza cuando llegamos a Estados Unidos. Emigrar es un proyecto de vida que empieza cuando llegamos a Estados Unidos, pero que empezamos a establecer como un pastelito por fases, ¿cierto? Y lo empezamos a pulir y lo empezamos a poner bonito con tiempo. No se dan las cosas de la noche a la mañana. No queramos resultados microondas, porque es muy difícil. Pero ¿saben qué me he dado cuenta? ¿Cuál es la falencia más grande que tenemos en los procesos de reubicación? La información. Nos guiamos mucho de que nos dicen que no es posible ejercer nuestras carreras, nos guiamos mucho de que nos dicen que es imposible poder emprender, nos guiamos mucho de que es imposible ocupar cargos buenos en una empresa, nos guiamos que es imposible poder tener un solo trabajo y tener tiempo para nosotros y para nuestras familias. Y nos quedamos en ese mindset porque eso es lo que escuchamos todo el tiempo, porque quien nos rodea y las palabras que nos rodean, eso es lo que nos queda todo el tiempo en la cabeza. Pero ¿por qué no somos nosotros entonces los que tomamos la batuta, los que tomamos el liderazgo de decir yo no quiero estar en esto y yo quiero demostrarle a esas personas que están pensando eso que hay más allá, hay cosas posibles? ¿Sí? Les digo que a mí me asombra muchísimo la desinformación que hay en nuestra comunidad latina en los Estados Unidos, simplemente con ver los comentarios de algunos de mis videos, en los que les digo, es posible ejercer sus carreras, es posible validar, que se demora poco, porque entonces la gente empieza a comentar lo que cree que es y no se informa antes de hacerlo. Entonces en ese comentario alguien que es fácil de llevar y que tampoco se informa, lo lee y dice, mire, si esta persona está diciendo que es imposible, no se puede hacer. Entonces ese también es un llamado para que tengamos mucho cuidado con lo que comentamos en redes sociales, en posts de otras personas, si no estamos bien informados. Si solamente comentamos desde lo que nosotros sabemos y no desde la información y desde la investigación. Y puede que esto suene de, wow, súper exagerado,
Pero si nosotros no nos informamos y estamos desinformando a los demás con conocimiento que creemos que es verdadero, ahí es cuando caemos en el error de la bola de nieve, en que nosotros decimos esto, esa persona se lo dijo a otra persona y así sucesivamente se va creando un teléfono roto. Entonces les invito a que antes de que comenten algo, antes de que hablen con otra persona desde su experiencia, antes de que comenten algún tema, si ustedes no están totalmente informados frente a él, no lo comenten tampoco. Esto no debería ser solamente responsabilidad de las personas que hablamos en redes sociales y que tenemos presencia en redes sociales, esto debería ser responsabilidad de nosotros también como parte de una sociedad, ¿cierto? Para no generar la desinformación. Todo esto que les estoy contando hace parte de un plan de reubicación que ustedes deben establecerse y que deben entender cuando deciden emigrar a Estados Unidos o cuando están en Estados Unidos pensando en quedarse, ¿cierto? Deben empezar a establecer cómo esos 4 factores, esos 4 elementos se van a juntar y en qué momento van ustedes a hacer clic para lograr un proceso de reubicación exitoso en los Estados Unidos. Hacer conexiones es demasiado importante y las personas no creen lo importante que son las conexiones en Estados Unidos hasta cuando tú necesitas algo y dices no tengo el contacto de esta persona, me gustaría tener un contacto que haga esto, me gustaría tener un contacto que haga lo otro. O sea, las conexiones en Estados Unidos son muy importantes, ¿sí? Con otros profesionales, con otros latinos, con otras personas de otras culturas también. ¿Sí? Muchas veces los he invitado a salir de esa zona de confort, sacudirnos un poquito. Yo sé que nuestra gente latina es divina y uno cuando llega a Estados Unidos quiere estar pegado al latino, ¿no? Hablando con el latino porque pues se siente cerquita a la casa y es totalmente normal, se siente cerquita al país. Pero a veces hay que expandir, hay que escuchar otras cosas, hay que escuchar otras personas, otras culturas que tienen para aportarnos y que nosotros podamos tomar eso para proyectarnos y para poder crecer en Estados Unidos. Les recuerdo y les reitero una vez más. Y ustedes dirán, Diana está harta con esto, mamona con esto, cansoncísima. Oigan, entre paréntesis, mamona en Colombia no es un insulto. Ok. Mamona significa que está cansona, fastidiosita, un poco. Estoy súper cansona con decirles que realmente la meta no es llegar a Estados Unidos, ¿cierto? La meta es poder establecer estos 4 elementos. Y nosotros en esta membresía nueva que lanzamos queremos ayudarles a hacer esto posible, ¿cierto? Esta membresía tiene todo lo que ustedes pueden necesitar para reubicarse en Estados Unidos. Esta membresía tiene un grupo de apoyo con personas, ¿cierto? Que como ustedes, que están llegando a Estados Unidos y quieren también establecerse, que están en otros estados. Tú no sabes que en ese grupo encuentres a tu vecino y digas, ¡jue madre, qué chévere! ¿Sí? Otra parte fundamental es la parte emocional. Eso que ustedes van a tener junto con un psicólogo mes a mes en esta membresía, para que hablen del duelo migratorio. ¿Quién habla del duelo migratorio? Cerquita. Nadie habla del duelo migratorio. Porque consideramos que eso es lo último. Pero en esta membresía ustedes lo van a tener. Junto con mucho más contenido que yo les voy a dejar en la descripción de este podcast. Pero los invito a que si ustedes se gastan $10 en un cafecito, se gastan $10 en una suscripción X o Y, no sé, se gastan $10 en maquillaje, se gastan $10 en una camisa, inviertan eso también para que se informen y establezcan un propósito que sea más fácil para en Estados Unidos poderse ubicar. Yo recorrí este camino y he recorrido este camino durante 7 años, el camino de llegar y buscar para dónde, cómo establecerme, y no quisiera que a ustedes les tomara 7 años, y si ya llevan 5, están a tiempo de que no les tome 2 más. Como les digo, respeto los tiempos de cada quien. Todos los tiempos de todos son totalmente diferentes, pero si quizás yo hubiese tenido esa información al principio, no, mi proceso de ubicación no se hubiera demorado tanto. En la membresía vamos a hablar de todo, vamos a hablar de reubicación estatal, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de profesiones, para cómo ubicarse laboralmente, o sea, vamos a hablar de todo lo que no se habla públicamente y el contenido que ustedes no encuentran públicamente. Así que los invito a que puedan incluirse y que puedan encontrar en la membresía All Access su posibilidad de establecerse en Estados Unidos junto con un grupo de expertos que los van a ayudar en este proceso. Creo que no tengo más nada para decirles hoy, más que darles las gracias por ser tan lindos, por los comentarios que recibo todo el tiempo y por querer hacer de la vida de ustedes en Estados Unidos algo diferente. Si tú no quisieras hacer de tu vida en Estados Unidos algo diferente, quizás no estarías escuchando este podcast, quizás no verías mi contenido, porque dirías, lo mismo siempre. Pues yo soy, yo puedo, yo hago, ¿cierto? Pero si estás acá es porque eres diferente y estás tomando acción. Besitos, besitos y besitas. Hoy ando, no me pongan atención. Les mando un abrazo y espero que este podcast les haya servido. Un abracito. Chao.